de Samuel en el capítulo 23. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo número 11. Si lo ha encontrado, por respeto a la palabra de Dios, le invito a que los coloquemos de pies. Vamos a leer el verso 11 y 12. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu, y juntos decimos: después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Esta es palabra del Señor. Tomen asiento. Cuando tenemos la oportunidad de leer estos libros históricos, habla acerca, por ende, de la historia de Israel como nación. Y acá nos encontramos en este episodio donde la editorial que pudo imprimir la Biblia le puso como un subtítulo Los valientes de David. Ese subtítulo que sale ahí, Los valientes de David, no están en los registros sagrados. No es que cuando David o el escritor del libro estaba escribiendo dice subtítulo tal o cual cosa. Esta es una adhesión que la editorial de alguna manera coloca para poder explicar lo que a continuación se va a detallar. Y acá encontramos en este episodio el listado de los nombres de aquellas personas que estuvieron junto con David, los cuales fueron clasificados como valientes, como personas valientes. Y hasta ahí suena interesante y quizás bastante normal, usted diría, que se haga esta lista de estas personas que han sido clasificadas como los valientes que estuvieron con David. Pero hace un par de semanas atrás, en el culto de la tarde, yo predicaba y hablaba del capítulo 22 de Primera de Samuel. Eso quiere decir un libro anterior a este libro de Segunda de Samuel. Acá, en Primera de Samuel, habla acerca del episodio cuando David está huyendo de los filisteos y se hace pasar por una persona demente, por una persona que está loca, y hace que su saliva le corra por la barba, por la cara, y el rey habla y dice a los que estaban a su lado que ¿qué hacen trayendo a este loco a su reino? Dice, ¿acaso no ya hay suficientes? Y ahí manda que lo echen fuera de aquel lugar a David. David hizo esta situación, esta parodia, para poder salvar su vida. No era porque él estaba haciendo una travesura, era solamente para poder salvar su vida. Luego de este episodio, David se refugia en un lugar en el desierto que se llama la cueva de Adulán, que eso, para los que hemos leído la Biblia, lo hemos leído en algunas veces y hemos entendido lo que habla en aquel lugar donde David se refugia en esa llamada cueva de Adulán. Cuando llega a aquel lugar, dice que sus hermanos, vale decir los conocidos de David, supieron que él estaba en aquel lugar. Sabían que David estaba refugiado en aquella cueva llamada la cueva de Adulán. Pero lo particular de las personas que supieron y fueron a acompañar al rey David tenían ciertas características, tenían ciertos atributos personales, aquellas personas que se acercaron al rey David, y eran las personas que estaban endeudadas, las personas que estaban amargadas y las personas que estaban en aflicción de espíritu.
dígale que estoy ocupado, que después contesto, que me deje el mensaje ahí. Entonces llegaron este tipo de personas, endeudados, afligidos y amargados. Esas personas llegaron y se refugiaron junto a David en la cueva de Adulán. Yo me imagino un poco, trato a veces de imaginarme un poco la situación que tiene que haber vivido David junto a estas 400 personas endeudadas, amargadas y afligidas. Personas tristes, personas desesperadas, personas que quizás para ellos el día a día no sabían si lo podrían terminar. En los tiempos bíblicos no existían los personajes que hoy contratan ciertas empresas y ciertos bancos para que puedan recordarle a las personas cuando se les olvida pagar. En esos años no existían los correos electrónicos que le enviaban a usted o que me podían enviar a mí, recordándome que se me olvidó pagar cierta cuota. No existían esas personas. No existían las personas que iban a su casa a golpearle la puerta y llegaban a su hogar y le dicen, ¿sabe qué, estimado? Se le olvidó pagar la cuota. No existían ese tipo de personas. Había solamente un sistema tribunal que la persona que tenía deuda tenía dos opciones: o pagaba con sus bienes, las tierras, los animales, las posesiones, o era tomado como esclavo y se le entregaba a otra persona. Era la forma como se pagaban las deudas. Entonces imaginémonos en el contexto, si usted o yo viviésemos en ese tiempo y tenemos una deuda que no podemos pagar, no podemos hacer un convenio, no podemos pedir una rebaja de intereses moratorios, no podemos pedir una rebaja de gastos de cobranza, porque no existía eso. Solamente existía que usted o pagaba con sus bienes o era tomado y puesto en esclavitud de otra persona que lo compraba como esclavo. Entonces, ¿qué es lo que hacía el que estaba endeudado, que sabía que no podía pagar? Tenía que arrancar. Y acá se están escondiendo en esta cueva los endeudados, los que están amargados, los que están con aflicción de espíritu, los que sienten en su corazón que para ellos no hay esperanza, para aquellos que se sienten desilusionados de la vida, aquellos que se sienten olvidados, aquellos que se sienten que para ellos no existe un futuro. Ese tipo de personas son las que están acá en 1 de Samuel, capítulo 22. Personas que están viviendo una situación de tristeza, una situación de amargura, una situación de dolor. Quizás muchas veces usted y yo hemos tenido momentos tristes que nos amargan nuestro corazón, que nos amargan la vida y que pensamos, y como dice el dicho, todos me odian, nadie me quiere. Y nos sentimos tristes y nos sentimos apenados. Ese tipo de persona también estaba junto con David en aquella cueva. Entonces imagínense, personas endeudadas, personas afligidas, personas amargadas, viviendo dentro de una cueva. Un lugar que el piso era tierra, las paredes eran la roca, donde no había luz eléctrica, no había calefacción. Era una situación y un panorama muy desolador. ¿Se imagina usted viviendo esa situación? Me imagino las conversaciones que tienen que haber tenido aquellas personas. Quizás le diría a uno, ¿cuánto debes tú? 28 millones de pesos. No es nada, yo debo 60 millones. ¿Cómo se darían de ánimo? ¿Cuál sería el ánimo? Uno le diría, ¿y qué te quedan de bienes? ¿Te queda la carreta? ¿Te queda la...? No, me lo quitaron todo. Solamente me queda la túnica que tengo puesta. ¿Qué comiste ayer? Nada, porque no tengo. Ese
tipo de conversación me imagino que tiene que haber habido dentro de este contexto de la cueva de Adulán. Y así llega toda y cada una de estas personas, que eran 400 personas. 400 personas mirándole el rostro, entre ellos, ¿cuál tendría mejor sonrisa? ¿Cuál tendría mejor sonrisa? Me imagino la cara que debe haber tenido cada uno de ellos, teniendo en su corazón esta dificultad. Me imagino la cara cuando llega el pastor sin aviso a su casa a verlo. Me imagino, quizás no. Pero había esta situación de estos 400 que estaban dentro de la cueva de Adulán. Había amargura, dolor, tristeza, desesperación, no había esperanza. No había salida para los problemas y la situación que cada uno de ellos estaba viviendo, que cada uno de ellos estaba enfrentando. Pero lo hermoso es que más que muchas veces quedarnos pegados en el problema, en la dificultad, en la tristeza, más que todas las cosas, es presentar a Dios nuestro dolor, poder presentarle a Dios nuestra desesperación, poder presentarle a Dios nuestra aflicción, nuestra situación que estamos viviendo, para que sea Dios quien tome el control de cada una de nuestras situaciones que nos toca enfrentar. 400 que estaban en una cueva, endeudados, afligidos y amargados. Pero miren la transformación de lo que Dios puede hacer cuando entregamos nuestra vida a Cristo, cuando entregamos todo lo que estamos viviendo a nuestro Dios. Allá en el primer libro de Samuel eran amargados, afligidos y endeudados. Pero esos mismos 400 ahora los vemos acá en la lectura que acabamos de ver en el segundo libro de Samuel, que el escritor los denomina los valientes de David. Los mismos 400 endeudados, afligidos y amargados ahora son los mismos, pero cambiando de nombre, ahora son los valientes de David. Los valientes de David. Pero ¿cómo ocurre esto? Solamente a través de lo que Dios puede hacer con nuestras vidas. Solamente lo que Dios puede hacer transformando nuestra mente y nuestro corazón a través de la obra del Dios Espíritu Santo. La única forma en que encontremos descanso a nuestras situaciones que estamos viviendo, la única forma en que encontremos alivio al problema que usted y yo estamos enfrentando es cuando se lo entregamos y lo ponemos a los pies de la cruz de Cristo. Solamente necesitamos que la cruz de Cristo pueda tomar control de cada una de nuestras situaciones. Para sus problemas, lo primero no es buscar solución en el sistema natural. Nuestra primera opción tiene que ser buscar refugio y salida con la ayuda de nuestro Dios. Disponer que sea Dios tomando el control de nuestras circunstancias. Y reconocemos que el único que puede abrir puertas de bendición es Dios. Y donde Dios abre, nadie puede cerrar. Y cuando Dios ha decidido cerrar una puerta, nadie la puede abrir. Solamente Dios. Solamente Dios. Nadie más que Dios. Y aquí nos encontramos con este personaje llamado Sama, uno de los 400 que estuvo con David en la cueva. Ahora lo encontramos acá y empieza a contar el escritor la historia de lo que hizo este hombre llamado Sama. Sama dice que había un pequeño terreno. Identifica el escritor dándole importancia que este terreno tenía dos cualidades. Primero, que era pequeño.
Era una pequeña parcelita, quizás 1.000 metros cuadrados, 5.000 metros cuadrados, pero era un pequeño terreno. No dice cuánto tenía de dimensión, solamente lo grafica como un pequeño terreno. Y en segundo lugar, este terreno tenía lentejas, no tenía algo más, solamente lentejas. Y si recordamos un poco la historia de Israel, Israel era un pueblo ganadero. Entonces, usted y yo podríamos pensar, ¿qué preferiría Israel comerse? ¿Un asado al palo de cordero o un plato de lenteja? Disculpen la hora que es. Quizá usted está sintiendo que los jugos gástricos de su estómago están haciendo efecto. Pero un cordero al palo, de esos que vemos ahí en algunos programas de televisión, cuando muestran ahí, cuando usted toma el cuchillo y se parte solo, lo toma la carne y como que, oh Dios mío, ayúdanos Señor a esta hora. Entonces yo creo que igual que usted, un terreno lleno de lentejas no tendría mucho valor, pero sí un terreno lleno de ganado, porque tiene más valor. Y dice el escritor que vinieron los filisteos y se tomaron este terreno que estaba lleno de lentejas. Para los filisteos tenía importancia, para los filisteos tenía valor este terreno lleno de lentejas, pero para Israel no. Dice que la gente se fue. Pero Sama tuvo una actitud diferente frente a este terreno lleno de lentejas, a este pequeño terreno lleno de lentejas. Tuvo una actitud diferente. Y dice que él se paró en medio de este terreno y lo defendió. Y lo defendió. Y agrega el escritor, entonces él se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. No fue Sama. Sama hizo lo que él podía hacer. Se paró en aquel terreno, lo defendió. Pero aquel que dio la victoria fue Dios. Fue Dios el que dio la victoria. Ahora mi pregunta es, ¿por qué Sama se para a defender este terreno? ¿Qué había en su corazón, qué había en su mente que lo movió a querer defender este terreno pequeño lleno de lentejas? Para los demás no tenía valor porque todos se fueron, pero para Sama tenía importancia, tenía valor. Y él se para en medio de este terreno, pelea contra los filisteos y el resumen, el final, Dios, no Sama, Dios da una gran victoria. Dios da una gran victoria. Como historia, disculpe que haga publicidad con la agüita mineral, pero no es agua mineral, es agua Esmapa. Así que es Mapa, así que no salió la publicidad igual. Para Sama era importante este terreno lleno de lentejas. Para los demás no, pero para él sí. Cuando recordamos esta historia, ¿cómo le podemos dar una aplicación a nuestra vida? Porque como historia es algo que aconteció hace muchos siglos atrás, quedó registrada en la Biblia con un propósito. Y todo lo que está escrito desde el capítulo 1 hasta el último capítulo de Apocalipsis es para nuestra enseñanza, para nuestra edificación y para nuestra consolación. Y como aplicación quizás podríamos decir que usted y yo tenemos un pequeño terreno lleno de lentejas que tenemos que defender. Usted y yo tenemos un terreno que Dios nos ha confiado en nuestras manos para poder defender. Yo como padre tengo un terreno importante para mí, quizás no para mi vecino, quizás no para mi amigo, quizás no para mi familiar, pero para mí tengo un terreno en mi casa que defender, que es mi esposa y mis hijos. Es mi terreno
que yo tengo que defender. Para algunos no tiene mucho valor. Para muchos mi familia no tiene mucha importancia. Para muchos mi familia no es de gran valor ni trascendencia porque no somos de un apellido de alta alcurnia. No somos una familia de empresarios para que las noticias, los paparazzi estén detrás de lo que estamos haciendo, no. Pero para mí tiene que cobrar una real importancia dentro de mi vida. Y yo debo pararme en medio de mi familia y defender mi familia porque es mi terreno, aunque tenga solamente lentejas, pero es el terreno que Dios a mí me ha entregado. Y creo que este final de año, esta palabra tiene que quedar guardada en nuestro corazón para enfrentar lo que queda de este año y también luchar por lo que viene en el próximo año. Para algunos de nuestros jóvenes, su pequeño terreno quizás son sus estudios, que no pueden descuidar, que no pueden abandonar, que no pueden dejar tirados. Es su terreno que Dios les ha entregado a cada uno de ustedes y que deben de defender sí o sí. Tienen que dedicar tiempo a cuidar de sus estudios, a cuidar de lo que Dios les ha entregado en su mano para poder defender. El padre de familia, quien tiene su trabajo secular, tiene que defender su terreno de lentejas, aunque su trabajo no sea valorizado para otras personas, pero es su fuente laboral que Dios lo ha puesto en ese lugar. Usted tiene que defenderlo, llegando temprano, saliendo a la hora que corresponde. Cuando le pidan hacer el trabajo, hacerlo, como dice la Biblia, no al ojo del ser humano. Los siervos no debemos de trabajar al ojo humano, como dice la Biblia. Si alguien debe ser destacado dentro de las empresas, somos nosotros porque somos hijos de Dios. Y cuando yo trabajo en mi trabajo secular, yo lo hago pensando que lo estoy haciendo para Dios, en excelencia. Cuando en las empresas trabajan dos cristianos, siempre va a haber una pelea dentro de los jefes. ¿Y cuál es esa pelea? ¿A cuál de los dos le aumentan el sueldo? ¿A cuál de los dos lo suben de grado? Porque los dos hacen un buen trabajo. Espera, que todos los trabajadores dijeran amén. Usted dijo amén, gracias. Gracias. El último año que trabajé en el Banco Santander, después de 15 años, fui premiado como el mejor trabajador de Chile en el área en que yo trabajaba. Hizo la animación por Zoom, en esos años estábamos en pandemia. Pancho Saavedra empieza a nombrar los mejores, el mejor contador, el mejor guardia, el mejor cajero, el mejor gerente de área. Y cuando nombra mi área y el mejor cobrador de Chile, Jorge Rocha. Yo quedé así, casi me caigo del asiento que estaba transmitiendo en Zoom. El mejor. Diciembre del año 2019, agosto del 2021 me dicen despedido, mitad de pandemia. Gracias, Señor, dije. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. 367 trabajadores fuimos desvinculados, conmigo 368. Toda el área donde yo trabajaba, despedidos. Durante 15 años, era el terreno de lenteja que Dios me había entregado. Usted tiene su terreno en lenteja, yo no sé cuál es. Quizás la dueña de casa dirá, es que yo soy solamente dueña de casa. Siempre he dicho y siempre lo voy a seguir repitiendo, el trabajo que hace una dueña de casa, nosotros los hombres no somos capaces de hacerlo. Y yo doy gracias a Dios por el trabajo que hace la dueña de casa. Primero, es chef, es doctora, electricista, decoradora de interior, consejera, psicóloga, economista, gaffiter, jardinero. ¿Qué más? Le hacen un nanay al marido cuando ya cansado después de haber trabajado 8 horas. Es la primera en levantarse y la última en acostarse.
mayormente las que trabajan en la casa y trabajan fuera de la casa. Así que ese es su terreno lleno de lentejas. Aunque los demás no se lo valoricen, aunque los demás muchas veces no consideren su trabajo, pero es su trabajo que Dios le ha dado, es su terreno que usted tiene que defender. Todos los días mejor aseo, todos los días mejor comida, todos los días mejor jardinería en sus plantas, mejor agricultura, porque muchas también tienen en sus casas tomate, pepino, zanahorias, acelga y muchas otras cosas en un pequeño terreno. Es lo que Dios nos ha confiado a cada uno de ustedes. ¿Cuál es su terreno? Usted lo sabe en estos minutos. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Pararse en medio y defender el terreno que Dios le ha entregado bajo su responsabilidad, que le ha entregado en sus manos. Para ir terminando, quisiera citar el libro de Eclesiastés, este libro poético escrito por el hombre más inteligente del mundo llamado Salomón, allá en el capítulo 10, Eclesiastés, capítulo 10, versículo número 4. Dice, Eclesiastés, capítulo 10, versículo número 4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes, ¿qué? No dejes tu lugar. Versión Jorge Rocha, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu terreno lleno de lentejas. No abandones tu terreno. Cuando el hombre por diferentes motivos quiere abandonar su hogar, no lo haga. Cuando la mujer quiere abandonar su hogar por diferentes motivos, no lo haga. Cuando alguien quiera abandonar la responsabilidad que Dios le ha entregado, no lo haga. No lo haga. Salomón da este buen consejo. Si bien el espíritu, hablando del enemigo, hablando del espíritu de este mundo, es Satanás, el enemigo, el destructor, si él viene a traernos pensamiento a la mente, si nos viene a traer cosas extrañas al corazón, y que quiere decir abandona tu terreno de lentejas, no lo haga. Abandona tu hogar, no lo haga. Sea fiel a lo que Dios ha puesto en su corazón. Sea fiel a su familia. Sea fiel a su trabajo. Sea fiel al lugar donde Dios lo ha colocado. También sea fiel a su iglesia. No abandone su iglesia. Tendrá defectos, muchos. El pastor aún más. Pero no abandone el lugar donde Dios le ha colocado. En esta mañana pedimos a Dios que bendiga nuestros corazones y podamos recobrar fuerza, recobrar ánimos. Estos últimos días del año normalmente es algo psicológico que opera en nuestro corazón y en nuestra mente. Cuando decimos estamos al final del año, es como cuando estamos al final de la carrera y nos quedan los últimos impulsos para llegar a la meta. Nos quedan los últimos días para llegar al 31 de diciembre, darnos el abrazo, comer lentejas, salir con las maletas, dar vuelta, usar ropa interior color amarilla, comer no sé qué otras tantas cosas comer 12 uvas y abonar la matita de ruda que está al lado de la puerta, limpiar las tijeras que están abiertas ahí al lado de la puerta para que no entre, y todo ese tipo de cosas que muchas veces conocemos usted y yo y que tenemos en nuestras casas. Ya quedan poquitos días. Pidamos a Dios que nos dé el último impulso para terminar este año. Y pidamos a Dios que nos dé el impulso necesario para defender nuestro terreno lleno de lentejas en este 2023 que ya está a puertas de comenzar. Sea Dios dándonos fuerza, renovando nuestras fuerzas y acompañándonos en lo que queda del 2022 y comienzos del 2023. Pónganse de pie para que oremos al Señor. Señor Jesús, le damos gracias por cada uno de sus hijos, de sus hijas que estamos en esta mañana, Señor, acercándose el mediodía. Y queremos agradecerle por este regalo que usted nos entrega de poder llegar hasta su casa de oración.
de poder tener la oportunidad de hoy encontrarnos juntos, aquí en armonía y en alegría por estar en su casa, Señor. Pedimos que esta su palabra, Señor, quede guardada en nuestro corazón y podamos, Señor, renovar nuestras fuerzas, podamos renovar nuestro compromiso con nuestro terreno lleno de lentejas, que podamos renovar nuestro compromiso con nuestra familia, que podamos renovar nuestro compromiso con nuestro trabajo, que podamos renovar nuestro compromiso con nuestros estudios, que podamos renovar nuestro compromiso de cuidar nuestro hogar. Aunque quizás pocas personas nos agradecen cuando hacemos bien nuestro trabajo, quizás pocas personas nos agradecen cuando el almuerzo quedó rico, cuando el aseo está excelentemente bien hecho. Quizás nadie nos agradece en nuestro puesto laboral. Quizás nadie nos agradece por ser buenos padres, por ser buenos esposos, por ser buenos hijos. Pero más allá de todo, Señor, queremos defender lo que usted nos ha entregado. Denos fuerza, denos compromiso con lo que usted ha puesto en nuestras manos, Señor. Reconocemos que lo que hay en nuestras manos es solamente por su misericordia, por su amor que ha tenido con cada uno de nosotros. Fortalezca nuestras manos, Señor. Fortalezca nuestras vidas. Denos la capacidad necesaria para administrar todo lo que hay bajo nuestro cuidado. No somos dueños, porque algún día partiremos de la tierra y no nos llevaremos nada. Todo quedará aquí. Pero hoy somos administradores y queremos que usted nos ayude a administrar el cuidado de nuestro hogar, el cuidado de nuestra familia, el cuidado de nuestros estudios. Ayúdenos y enséñenos, Señor, a ser mejores el día de mañana. Que podamos, Señor, cada día levantarnos y dar gracias por el trabajo que usted nos ha dado. Y si no estamos contentos con el trabajo, damos gracias por el trabajo que mañana nos dará, que será mejor que el que hoy tenemos. Gracias por la casa que usted nos ha dado. Si no es la mejor que nosotros quisiéramos, si no es nuestra propia, damos gracias por la que propia nos dará el día de mañana, o la mejor casa que nos dará el día de mañana. Damos gracias por la despensa que hoy tenemos, Señor. Gracias por los alimentos que hay en nuestra despensa. Si no están lo suficiente, ni están los que yo quisiera, pero gracias por lo que mañana usted nos dará, Señor. Por eso le queremos dar gracias, Señor, por lo que usted ha puesto en nuestras manos. Ayúdenos, Señor, a administrar bien cada una de las cosas que usted pone en nuestras manos. Muchas gracias, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que hoy están acá en su iglesia, Señor. Gracias por los hermanos que llevan poco tiempo con nosotros, que le estamos conociendo y nos están conociendo a nosotros. Gracias por cada uno de ellos. Gracias también, Señor, por los hermanos que llevan años con nosotros. Gracias por ellos, Señor. Gracias por los pastores, Señor, que están trabajando acá en su iglesia, Señor. Gracias por el servicio que ellos prestan, Señor. Gracias, Señor, por los pastores que nos ayudan, Señor, y ayudan en su obra. Gracias por el corazón que hay en ellos, Señor. Gracias por el amor que tienen por su obra, Señor. Nos sentimos contentos, Señor, de ver a cada uno de los oficiales cuando están acá ayudando cada uno en su área de trabajo, Señor. Son personas de tanta importancia, Señor, de tanto valor. Les amamos tanto, Señor, y agradecemos por su vida, Señor, por su trabajo, por su esfuerzo, Señor, por su dedicación y sobre todo por el amor que tienen por su obra, Señor. Pedimos que usted les bendiga a cada uno de ellos, Señor, y permita, Señor, que el día de mañana podamos ser como Sama, pararnos en medio de nuestro terreno, defender nuestro terreno que usted nos ha dado, Señor, defenderlo con alegría en nuestros corazones. Su bendición de lo alto para cada uno, en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Amén, amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios.